esta es la primera parte de esta charla que sostuvimos con el secretario ejecutivo de la Coneval. Vamos con ella. Muchas gracias, doctor José Nabor Cruz Marcelo. Gracias por estar con nosotros, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gusto en saludarte. Buenos No, días. al contrario, estimado Eduardo, un gusto platicar contigo y Muchas todo tu auditorio gracias. en nueva cuenta. Eran muy esperados estos datos de la pobreza al 2022. Una primera evaluación, ¿cómo los ves en general? Bueno, en primera instancia, un muy breve recordatorio, dado que el INEGI ya hizo público a finales del mes pasado la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, el Coneval está normado en utilizar esa fuente de información para justamente realizar la estimación de pobreza con este enfoque multidimensional. Y para responder tu pregunta, me parece que justamente tenemos esos dos grandes ámbitos en cuanto a la dimensión del ingreso y bienestar económico que medimos a través de la sumatoria de las distintas fuentes de ingresos de la población y el tema de los derechos sociales que nosotros lo medimos a través de 6 carencias sociales. Pero en primera instancia, primero el dato general. Para 2022 hemos publicado el día de hoy que 36.3% de la población, es decir, alrededor de 46.8 millones de personas, está en situación de pobreza multidimensional. Si hacemos la desagregación al interior de este conjunto poblacional, tenemos que, por un lado, el 29.3% de la población está en situación de pobreza moderada y 7.1% está en situación de pobreza extrema. Sumamos estos dos porcentajes y nos da ese 36.3%. ¿Qué explica esta tendencia que vemos en los últimos años de reducción de los niveles de pobreza multidimensional? Ciertamente la parte del ingreso es un elemento que a través de la información de esta encuesta hemos identificado. Hay distintas fuentes de ingreso, la más relevante es los ingresos provenientes del ámbito laboral, alrededor del 65% del total de los ingresos provienen de los ingresos laborales y al revisar la base vemos que una tasa de crecimiento importante en los ingresos de los trabajadores, tanto subordinados como independientes, y eso explica esa parte del ingreso laboral. Pero también es cierto que hay algunas otras variables macroeconómicas como la propia recuperación de actividades económicas post pandemia. Vale la pena recordar, en su momento lo platicamos mucho, el 2020 fue un año donde se contrajo la economía 8 puntos porcentuales, después de 2021-2022 ha habido tasas de crecimiento, pero también un elemento importante que explica este incremento de ingresos es el tema de la recuperación del mercado laboral. Pasamos del tercer trimestre de 2020, que fue cuando se levantó la encuesta de ese año, de alrededor de 51 millones de ocupados, para el tercer trimestre de 2022, casi 58 millones de ocupados. Y ese es un tema que me parece que ha habido avances junto con también el tema del salario mínimo. Sin embargo, tenemos ese otro gran bloque que tiene que ver con la parte de los derechos sociales. Y a partir de ahí tenemos 2 carencias que aumentaron, 4 que disminuyeron, pero las 2 que aumentaron me parece que inclusive desde el Coneval ya habíamos planteado una cierta alerta en cuanto a los efectos que la pandemia nos iba a dejar como país. El tema del rezago educativo, que tiene un ligero incremento de 2 décimas punto porcentual, pero más bien ahí la idea es que prácticamente 1 de cada 5 personas está en condición de rezago educativo, 19.4% es el dato que dimos a conocer el día de hoy, y está el tema salud. Un 39.1% de la población para 2022 está reportando la carencia a servicios de salud. En contraparte, si bien tuvo una reducción de 2020 a 2022, la carencia a acceso a seguridad social, se sigue manteniendo esta carencia como la de mayor incidencia y en la población, con el 50.2% de la población con la carencia de seguridad social. Desde 2016 ha tenido una tendencia decreciente, pero pasamos de un 54% en este año a este 50.2%. Y las 2 carencias que tienen que ver con la vivienda, ya lo platicamos en la mañana, la parte de
calidad y espacios de la vivienda, alrededor de un poco más del 9% de la población reporta esta carencia para 2022. Esto habla básicamente sobre todo de aquellas áreas rurales del país donde todavía hay un déficit en cuanto a hacinamiento de las familias en algunas viviendas, sobre todo en localidades rurales, y la carencia que tiene que ver con los servicios básicos de la vivienda, es decir, aquellos elementos como drenaje, electricidad que reciben las viviendas en nuestro país. Ahí estamos marcando un 17.8% de la población. Y finalmente, la última carencia, que es la alimentaria. En ese sentido, tenemos que 18.2% de la población para 2022 está reportando la carencia alimentaria nutritiva de calidad, que es la manera como la medimos desde Coneval. Bien, esta es la primera parte de la charla que sostuvimos ayer con el secretario ejecutivo del Coneval. Saludo a Pablo Álvarez y Casa y a Saúl Arellano, quienes están, bueno, desde antes, desde que estaba ya corriendo la primera parte de esta charla, estaban aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Eduardo, buenos días. Saludos a Saúl. Ahorita se incorpora Saúl, ya está en la sala, pero bueno, a mí me hace un poco de ruido que hayamos reducido la pobreza y pobreza extrema casi en 9 millones de mexicanos y tengamos el aumento de las carencias en educación que se pueden tener fácilmente con la pandemia, pero la salud puede ser un gasto catastrófico para cualquier familia. Y yo creo que es el punto más complicado eh, porque refleja un poco el fracaso de la política de salud del gobierno actual. O sea, finalmente se desapareció el Seguro Popular, vino el INSABI y el INSABI tuvo que desaparecer para irnos a un bienestar que ya no es medido en esta encuesta, porque esta encuesta se levantó en noviembre del año pasado. Entonces, todavía incluso la pregunta se hizo como Insabi, Seguro Popular, porque la gente todavía seguía en el imaginario colectivo con la imagen del Seguro Popular, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, este gasto se reflejó también Claro, tenemos una retroalimentación. Tenemos una retroalimentación. Le pedimos a Saúl que uno de los dos dispositivos está retroalimentando la señal. Si podemos bloquear un poco su audio porque se está metiendo la reproducción del programa y eso genera una retroalimentación. Perdóname, Pablo. Sí, entonces, y la otra carencia que el propio Coneval destaca es que aunque hay más gente afiliada a Seguridad Social, sigue siendo la carencia más elevada. De hecho, en el documento de Coneval, en las recomendaciones, propiamente el boletín, señala que tienen que hacer un replanteamiento total de los sistemas de salud, de ir tal vez a un sistema de salud universal, como lo han propuesto muchos académicos de la UNAM y de otras instituciones que se dedican a este estudio, ¿no? Sí. Bueno, me parece es importante, me gustaría tomarle el pulso de este tema a Saúl Arellano, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué piensas de este punto en específico? Muy buenos días, Eduardo. Buenos Buenos días al días. ingeniero Barbuca. Mira, yo creo como tú que tenemos que ser muy serios en la evaluación de estos datos. Sin duda alguna, el incremento en el ingreso es muy relevante. Es un ingreso que todavía habría que explicar las causas más allá de estos primeros indicadores que hay sobre el empleo, el ingreso, la elevación del nivel del salario mínimo, que sin duda alguna están ahí. Habrá que ver, insisto, cuál es la causa. Pero Nabor decía en su exposición, el titular del Coneval, explicaba que el 65% de los ingresos son ingresos laborales. Bueno, queda un 35% de ingresos que son ingresos no laborales. Y estos son ingresos de una manera muy importante de las transferencias del gobierno. Entre los datos que dio a conocer el Coneval el día de ayer, se muestra
que sin las transferencias de los programas de gobierno, la pobreza hubiera estado 3 puntos porcentuales arriba. Es decir, estaríamos hablando en una población de 130 millones, pues de más de 3.6 millones de pobres más. Esto es gracias a las transferencias de programas gubernamentales, pero también la están, lo que habíamos comentado aquí en tu programa, Eduardo, las transferencias familiares o remesas. Son cantidades gigantescas las que se han recibido en los últimos años y habría que medir también el impacto en los ingresos. Es decir, de cada 3 pesos que reciben las familias, prácticamente uno lo están recibiendo bien vía programas públicos o bien transmisión de remesas, ¿no? Ahora, un dato adicional que me parece que es muy relevante es el relativo a que si bien es que bajó la pobreza multidimensional en su conjunto, en realidad la pobreza extrema se incrementó un poquito. Y cuando decimos un poquito es gravísimo para este país, porque estamos hablando de condiciones de hambre. Estar en condiciones de pobreza extrema significa llanamente que aun cuando dediques todo lo que ganas a comprar alimentos, no te va a alcanzar para una canasta alimentaria mínima, además de tener 3 carencias de las que hablaba el titular del Coneval. Entonces, si la pobreza extrema se incrementó, esto quiere decir que la política social no le está llegando a los más pobres. Es cierto que hay un efecto redistributivo del ingreso, como dicen los economistas, pero eso se queda solamente hasta cierta capa de la población pobre y no le llega a los más pobres. Cuando vemos, por ejemplo, también el dato relativo a cómo se comportó la pobreza por grupos de población, nos encontramos con la misma tragedia del país, es decir, no hubo no estamos en ruta de una transformación estructural de estos temas, porque lo que vemos es que el grupo de población más pobre siguen siendo las niñas y los niños. Por supuesto, la variable más importante en la medición de la pobreza es el ingreso, y pues las niñas y niños no tienen ese ingreso. Entonces, aun Claro. cuando se distribuyan y tengan promedios, estamos hablando de que las niñas y niños dependen necesariamente de sus familias para tener la satisfacción de sus, digamos, derechos. Lo que ocurrió es que las niñas y niños siguen siendo las y los más pobres. Cuando vemos el diferencial del promedio de personas que están en situación de pobreza, nos decía el titular, 36.5% de la población, 36.9%. Bueno, cuando vemos las niñas y niños están arriba del 42%, es decir, hay un porcentaje muy alto. En términos de puntos porcentuales son muchísimos, 6%, 6 puntos de diferencia entre el promedio y las niñas y niños en general. Entonces, cuando tenemos ya esas desagregaciones, es cuando vemos todo lo que nos falta de hacer en el país en términos de revisión de la política pública, de los programas, de las estrategias y los supuestos que están detrás de las políticas públicas. Yo quisiera entrar más adelante a esa cuestión, porque se habla ahora, cuando se están revisando los datos, de que, bueno, pues ahora ya nomás nos falta resolver el tema de la salud, como si fuera una variable más. Y no, estamos hablando de la vida de las personas y estamos hablando de la pérdida de años de vida saludable. En términos de costo para el país, si hablamos de las epidemias que están vigentes, obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, lo que tenemos es una auténtica crisis porque el otro indicador que no se redujo absolutamente nada fue el del rezago educativo, que ya lo comentábamos aquí en tu espacio la ocasión anterior, Eduardo. El rezago educativo se mantuvo en los mismos niveles y estamos hablando de los 2 grandes pilares de la política social, educación y salud, uno con estancamiento y el otro con un proceso inadmisible porque además va en contra del principio constitucional de la no regresión. Bien, muchas gracias, Saúl. Hacemos una pausa. En la pausa vamos a dar parte, en el principio, de los saludos que nos han llegado para que no se nos estanquen. Y después continuamos con la columna, de la lectura de la columna de Sergio Sarmiento, que habla de la militarización de la aviación comercial. Regresamos.